Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas acerca del discipulado y vamos a tener una continuación de lo que vimos la semana pasada. El tema del día de hoy lleva por título Los discípulos en acción y la cita bíblica para esta enseñanza la encontramos en Lucas 10 de los versículos del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. La semana pasada hablamos acerca de aquellos que querían seguir a Jesús, como lo dice la palabra de Dios en Lucas 9, del 57 al 62, donde conocimos por medio de este pasaje que es necesario el compromiso para poder seguir a Cristo, donde es necesario que tu primera motivación sea el amor que le tienes, porque Él te ha mostrado su amor infinito por medio de su sacrificio. En este pasaje vimos cómo tres hombres pusieron pretextos o antepusieron otras prioridades antes de hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor, te seguiré, pero déjame quedarme con mis padres hasta que fallezca. Pero déjame estar en mi casa con los míos por última vez. Y el primero fue el que le dijo que quería seguirlo, pero el Señor le dijo: yo no tengo nada, no tengo dónde reposar mi cabeza. ¿Quieres seguirme a pesar de todo eso? Quizás las motivaciones de ese hombre eran otras: buscar algún beneficio, buscar siempre por medio de seguirlo, verse beneficiado porque veía que Jesús cumplía y hacía milagros de manera que ningún otro hombre. Quizá la motivación de este hombre era otra, por lo cual el Señor les puso unas pruebas a estos hombres, las cuales ellos no pasaron, debido a lo que en su corazón había: otras prioridades, otras necesidades u otras motivaciones. Hoy veremos, hermanos, cómo 70 discípulos fueron enviados. Ellos demuestran que no solo querían seguir a Jesús, sino que aceptaban ir a pesar de las situaciones y requisitos que el maestro les decía o les pone antes de partir. La misión de los 70 se compara con una gran cosecha, la cual carece de suficientes trabajadores o de suficientes obreros. Esta comparación crea un sentir de urgencia, ya que existe la posibilidad de que gran parte de la cosecha se perderá simplemente porque no hay obreros suficientes para trabajar en ella. Confrontados ante esta gran oportunidad de la cosecha y la escasez de trabajadores, Jesús les exige dos cosas a sus discípulos. Y esto es algo que aplica para nosotros el día de hoy. Primeramente vemos el mandamiento a pedirle a Dios, al Señor de la cosecha, que Él envíe obreros a la misma.
Solamente le corresponde a Él enviarlos. Ante tan grande necesidad que exista, nosotros no debemos tomar el rol de Dios y enviar obreros y decir por mi propia voluntad, no, yo voy a ir, pero no le pides dirección a Dios. O enviamos a tal, aquí, allá, pero no pides la dirección de Dios. Deja en claro el Señor Jesús que el cubrir el trabajo en la cosecha solamente le corresponde a Dios, porque Él sabe cómo somos y cómo le podemos servir, más allá de lo que tú creas o como tú te sientas preparado. Lo primero que también debemos entender es que la cosecha es de Dios. Él es soberano y ejercita su soberanía sobre toda actividad humana. Esto incluye la comisión de los discípulos o el rol del discípulo en la cosecha. ¿Cuántas veces nos lanzamos a esta o aquella sección de la cosecha sin antes pedirle al Señor que envíe obreros a dicha sección? Claro está que debemos notar la oportunidad y la gran necesidad. Eso es claro, nosotros como hijos de Dios y como discípulos del Señor debemos de conocer que hay una gran necesidad en el mundo el día de hoy. La cosecha representa el mundo que necesita conocer de Cristo. No debemos hacer oídos sordos ante esto, pero siempre debemos estar dispuestos para cómo el Señor quiera que nosotros trabajemos. Y por lo cual también, antes de entrar en acción, debemos orar para que el Señor sea quien envíe y que no seamos nosotros. La segunda actividad exigida por Jesús es de ir a la cosecha. Aquel que ora por la necesidad de obreros, ahora será enviado por Jesús a la cosecha. Aunque la cosecha ofrece gran oportunidad para el obrero, también nos comenta nuestro Señor Jesús que tiene sus riesgos. Y es aquí donde cambia eh, el ejemplo, ya no solo de la cosecha, ahora aplica la oveja y el lobo. Por tanto, Jesús añade, yo os envío como corderos en medio de lobos. El uso de la metáfora enfatiza la vulnerabilidad de los obreros, es decir, que los obreros representan a las ovejas y la oposición que va a existir son el lobo. Y claramente será que no todos van a recibir con gusto cuando el obrero esté trabajando, cuando vayamos a compartir la palabra. Pero esta imagen de la oveja insinúa a la misma vez que el Señor de la cosecha es igualmente el buen pastor. Y el mismo Señor Jesús se representa como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Es decir, que también siendo soberano en todo para trabajar en la cosecha, también Él va a proteger a su rebaño, que somos nosotros, que somos todos aquellos discípulos que queremos trabajar en la obra del Señor y que estamos con esta disposición para que el Señor nos use. Dependencia y confianza en este buen pastor resulta en no tener que llevar, dice que alforja, ni bolsa, ni calzado. Que tú creas, que confíes en el buen pastor, en que Él va a proveer ante tus necesidades y ante cualquier cosa que tú requieras. Ellos no deben tampoco de ser distraídos por tales cosas, por eso el Señor les dice, no carguen, no carguen cosas innecesarias, no se distraigan por cosas materiales. Hay mucha gente que dice, si yo tuviera todo el dinero del mundo, iría a tal lugar y me iría a tal tierra para compartir y usaría todos esos recursos para compartir en la obra del Señor. Pero hermano, tienes tu vida, tienes tu salvación y eso es el recurso más valioso porque ahora tienes al Espíritu Santo en tu vida y Él te puede usar.
para que tú cumplas la voluntad de Dios, sin necesidad de todos estos recursos materiales que por tu mente pasan y que requieres. Y que ya como no los tienes, pues dices, ay, es que no los tengo, pues ahora no voy a trabajar o no lo haré con las mismas ganas. No debe ser de esa forma. Por eso el Señor Jesús les dice, dependan de mí, confíen de mí solamente. No lleven nada extra, no se afanen por esas cosas. Yo voy a proveer. También les dice que no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto más que nada es porque dentro de la tradición judía los saludos representaban hasta cierto punto como un ritual o una tradición, la cual tenían que elaborar ciertas actividades y esto consumía tiempo. Vemos que el Señor dice que la cosecha está lista. Esto quiere decir que ya hay urgencia porque se comparta, porque se hable. No te distraigas, no pierdas el tiempo, en pocas palabras es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuántas veces si vamos por la calle y nos topamos a algún amigo y tenemos tiempo que no lo vemos y lo saludamos y aunque nosotros vayamos a hacer tal cosa, nos entretenemos, platicamos, recordamos ciertos momentos y se consume parte de nuestro tiempo y de lo que destinábamos a hacer, ahora se acorta. ¿Por qué? Porque tuvimos este encuentro, a lo mejor involuntario, pero se dio. Bueno, en una situación similar el Señor está dando a entender que hay urgencia por predicar el Evangelio y no te entretengas en cosas que te distraigan de cumplir su obra y su voluntad. Después dice que más adelante en los versículos del 7 al 11, dice, dos respuestas a la llegada de los mensajeros se van a estar esperando. Una es cuando son aceptados y otra cuando no van a ser aceptados. Cuando ellos sean aceptados en una casa, deben mantenerse en esa casa por la duración del tiempo en que estén en aquella ciudad. Todo lo que se les ofrezca para comer y beber se debe aceptar como digno de su labor, como el pago de su labor. Es ahí donde vemos la confianza que debemos tener en Cristo, que Él va a proveer por nuestras necesidades. El beneficio espiritual que acompaña este mensaje o de predicar el mensaje es que vamos a recibir del Señor grandes cosas, en el sentido de que nos va a dar el sustento, en que nos va a dar su protección, en que nos va a dar su cuidado y va a usar a personas para que todas estas cosas se vean reflejadas en nuestra vida. También como parte de la bendición espiritual que aquella persona reciba a los mensajeros, es que aquí lo marca como los enfermos de su casa van a ser sanados, es decir, que nuestra presencia también va a traer bendición a aquellas personas que abran sus hogares, que abran sus puertas para escuchar el mensaje. Va a haber gente que se va a negar y esa es la segunda respuesta, que es todo lo contrario, donde no van a ser bien recibidos, donde van a ser a lo mejor hasta perseguidos. Y el Señor indica, salgan inmediato y no acepten nada. No hay que aceptar nada que provenga por medio de ellos. Y al final les dice acerca del castigo. Les dice, aún así el reino de Dios está cerca en estas ciudades inhospitables o duras, por lo tanto en el día del juicio final, es decir, que pone ahí en aquel día, tendrán castigo peor que aquel reservado para Sodoma y Gomorra, que es una ciudad que en determinado momento fue castigada por su manera tan vil de vivir, tan pecaminosa delante de Dios y que fue castigada y destruida. De hecho, también la semana pasada hablamos acerca de ese castigo, pero cómo fue como con la esposa de Lot. Al querer voltear, al querer volver atrás su mirada, se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Sí? En el castigo de Sodoma y Gomorra. Sabes, aún la gente va a rechazar la oferta de paz en sus vidas.
Pero el hecho de que no crean en Dios y que no crean en Jesús y el sacrificio que hizo Él en la cruz, o por la razón que ellos quieran negar la existencia de Dios, eso no los excluye de que habrá un castigo. Es, por así decirlo, aunque cierren sus ojos para no ver la verdad, no quiere decir que la verdad no exista frente a sus ojos. Mucha gente se niega y dice, no, yo no quiero saber de Dios porque Dios no existe, porque esto, porque aquí, que allá. Pero para ellos, aunque no exista Dios, para ellos no deja de ser que hubo un sacrificio, incluso por sus vidas, hace más de 2000 años. Y hay un amor que es capaz de cubrir todo ese dolor, todo ese odio que ellos tengan. Por eso nosotros no debemos eh, callarnos, no debemos limitarnos, ¿sí? Nosotros también tenemos que compartirles. Tenemos que dar a conocer el mensaje de la salvación. Lo demás le corresponde a Dios, no a nosotros. Trabajar en la vida de las personas a quienes les hablemos es obra del Espíritu Santo, no nosotros. Hermano, estos 70 fueron enviados por Cristo y para nosotros hoy nos deja también claro lo siguiente. El levantar obreros y enviarlos solo le corresponde a Dios. Otra, hay una gran necesidad ante esta cosecha, pero no debemos dejar de orar constantemente por ella y que seamos partícipes también como obreros en ese campo. Habrá oposición y necesidad en el mundo, pero aún es mayor a aquel que nos va a proteger y nos va a sustentar durante este tiempo de trabajo. Cumplamos la misión de ir a predicar. Se van a abrir puertas que nos van a recibir, habrán otras que se van a cerrar, pero lo que nos corresponde a nosotros es ir y hacer la labor de llevar este mensaje. Del corazón de las personas que nos escuchen, eso solamente se va a encargar Dios, no nosotros. Hermano, estos 70 fueron enviados y estos 70 comprendieron que no solamente querían seguir a Jesús, sino que le entregaron todo a Jesús para poder servirle. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? ¿Te comparas como aquellos que querían solamente seguirlo por alguna motivación equivocada? ¿O realmente, hermano, estás dispuesto a cumplir, obedecer la voluntad de Dios y volverte un discípulo de Cristo, a pesar de que hay todas estas, por así decirlo, requisitos, a pesar de que el Señor plantea que no va a ser fácil, a pesar de que hay mucho trabajo por hacer? Hermano, eres un hijo de Dios. Ahora has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es tu Salvador. Tienes la vida eterna, pero no debes olvidar que también es tu Señor. Y por lo cual también tienes que obedecerlo en todo momento. Él demanda eso de nosotros, hijos comprometidos, que se vuelvan discípulos y que también ayuden a discipular. La invitación está abierta, pero esta decisión solamente te corresponde a ti. Pídele a Dios que trabaje en tu vida y que te lleve a ser parte de estos obreros que son necesarios en la mies del Señor. Pídele que Él te ponga en el mejor lugar para que puedas hacerlo. Que Dios te bendiga y la siguiente semana vamos a continuar con este mismo tema, ahora con la siguiente porción de este mismo capítulo. Y también muchas felicidades el día de hoy a todos aquellos que son padres. Tienen un rol muy importante dentro de la familia. Incluso aquellos padres que aún no han conocido al Señor, pero aquellos padres que ya tienen el temor de Dios, también tienen una gran responsabilidad, porque ahora saben cómo Dios quiere que lleven a cabo la dirección de su familia. Y esto es un aprendizaje continuo. Por lo que te invito, hermano, a que también le pidas a Dios
porque pueda ser un buen padre de familia, una cabeza de hogar que agrade a Dios y que instruya a sus hijos y que viva con su esposa en todo momento en amor, armonía, siendo de testimonio, siendo uno mismo. Y bueno, a todos aquellos padres, el día de hoy les mandamos una felicitación y que Dios los bendiga y los siga bendiciendo, prosperando y fortaleciendo, que les dé mucha salud y que los cuide ante este momento de esta pandemia y de todo lo que está sucediendo, a cada uno de ellos y a sus familias. Que Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.